Buenas noches a todos. Estamos en el conversatorio acerca del libro Lecciones del Fascismo del autor Marco Arteaga Calderón. Es la primera de algunas sesiones que queremos hacer con lo que recién estamos comenzando, mi socio y colega Victorino Abad y yo, de El Búho, donde tendremos actividades culturales, sociales y bueno, que nos importan a todos los ecuatorianos y a todas las personas que compartimos pues aspectos de cultura, de salud, de política, etc. Pero hoy nos vamos a centrar en el libro del autor Marco Arteaga Calderón, Lecciones del Fascismo. Revisando un poco la historia para poder entrar a esto que es el fascismo y que el autor nos va a comentar ahora con las preguntas que nosotros iremos haciendo, nos podemos remontar a 1823, cuando se forma la Gran Colombia. ¿Quiénes participan en la Gran Colombia? El Reino de Quito, Nueva Granada y Venezuela. Resulta que el Ecuador no es un ente aislado de la historia, ni un ente aislado de Sudamérica, sino que forma parte de un grupo de países, de un grupo que tiene una historia distinta a los demás países sudamericanos. En 1830, Ecuador se independiza de la Gran Colombia y pasa a ser el Reino de Quito, Ecuador. ¿Por qué? Por la influencia que tienen los franceses. La misión geodésica de Francia hace que nuestro país, por esa línea ecuatorial que vinieron ellos a medir, se llame Ecuador. Nuestro primer presidente, un venezolano, casado con una aristócrata quiteña, Juan José Flores. Muy bien, entonces ahora estamos buscando muchos ecuatorianos un cambio para el país. Pero yo creo que a la par de ese cambio que queremos conseguir, debemos empezar también a plantearnos que los ecuatorianos necesitamos encontrar nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Plantearnos un proyecto social, un proyecto como nación. Es importante en los momentos que estamos viviendo conocer por qué hay esa similitud de lo que vivimos con lo que llamamos el fascismo. No vamos a entrar a hablar de personas, de entidades, sino de lo que es la historia y lo que el fascismo representa en ella y de qué manera está influenciando esto en nuestro actual momento, lo que estamos viviendo política y socialmente aquí. Para eso tenemos al autor del libro Lecciones del Fascismo, un libro muy didáctico, realmente de lectura rápida, corto. Está aquí con nosotros Marco Arteaga Calderón, a quien le vamos a hacer las preguntas acerca del libro y él nos va a responder. Y empezamos así, un simple conversatorio. Bueno, pedimos que los celulares estén sin sonido porque estamos haciendo una transmisión en vivo a través de Facebook. Hay gente que nos está acompañando por redes sociales. Pedir la palabra cuando alguien quiere intervenir levantando la mano. Enseguida pues continuamos cada uno con sus preguntas. Estamos usando la modalidad pregunta-respuesta basada en la temática del libro Lecciones del Fascismo. Creo que la primera pregunta será pues básicamente ¿qué es el fascismo? ¿Y por qué Marco Arteaga escribió sobre esto? Demos la palabra al autor. ¿Sí? Bueno, ¿por qué escribir sobre el fascismo? Significa es un poco preguntarnos por qué estamos viviendo las condiciones sociales, políticas, económicas que vivimos hoy en el Ecuador y en gran parte de América Latina. Indudablemente que esto significa responder en el sentido de que vivimos una situación socioeconómica, cultural, muy degradada en Latinoamérica, tanto en los mejores países de esta Latinoamérica nuestra como Argentina, como México, como Chile, como Perú, sufren este problema. Y hay otros que alguna vez fueron cierta potencia, llamemos así, como el caso de Venezuela, potencia petrolera mundial, que simplemente está en este momento fuera del ámbito que podríamos llamar de una democracia en libertad y con justicia.
Entonces, ante esta situación de ver cómo ha cambiado las cosas durante los 30, 40 años de una manera tan radical, por así decirlo, y ver que pese a cantidad de gobiernos que han ofrecido cambiar el rumbo de estos países para encaminarlos dentro de una sociedad más justa, sin embargo, el tiempo ha pasado y seguimos, no igual, seguimos peor, estamos peor. Porque si no hemos podido solucionar la miseria de ayer, quiere decir que estamos peor. Porque a esa miseria de ayer se une la miseria de hoy, y eso significa proyectar una miseria que viene. Y esto lo podemos ver en todas las cosas. Cuando digo yo miseria, no es miseria solamente de la pobreza, llamemos así, económica, sino miseria social, en todo sentido. Una educación mala, primaria, secundaria, universitaria, una educación falsa, por así decirlo, un profesionalismo igualmente falso, retardado con el tiempo, y además de eso, países que no invierten nada en investigación, en ciencia, en tecnología, países que están totalmente outside, fuera del ámbito del desarrollo, porque el desarrollo si no es ciencia y tecnología no camina, no hay desarrollo. Además de eso, todo esto nos lleva a una cosa muy especial, que es lo que yo vengo llamando en algunos de mis trabajos la tuburización mental, física y espiritual de la población nuestra y nuestros hábitats geográficos incluso. O sea, es una especie de, como decir, profundización del no saber cómo salir del pozo, cómo salir del fondo. Y en ese sentido, ante eso, entonces se presta este hábitat que se va formando como caldo de cultivo para que cualquiera pueda tomarse el poder. Y en este caso, el fascismo es uno de los movimientos sociales por un lado y políticos por otro, que se encarga de aventurarse a este encimado del poder, a este treparse al poder. Y eso lo hace porque habiendo esta posibilidad de tuburización mental, física, espiritual, es fácil entonces ganarse ese clientelismo a su favor. El problema es que el fascismo no responde, y aquí un poco estoy indicando lo que significa, no responde a una acción política formal o de las que conocemos, sino que simplemente es una aventura del poder por el poder, que significa gestionar la violencia en sí. O sea, el fascismo es violencia, se alimenta en la violencia y proyecta la violencia. Entonces, eso significa una deshumanización total, porque ya no vale entonces una persona como tal, sino que vale en cuanto esa persona sirve a esa violencia. En base a eso, entonces integra sus cuadros y genera la posición de un gobierno totalmente deshumanizado. Ahora bien, este fascismo no tiene nada que ver en términos reales con el fascismo que conocimos en la historia del nazismo, de Hitler, de Mussolini, de Franco, de Albania, de la Europa Oriental, etc. No, esto es otra cosa, esto es otra cosa. Hay quienes ya le llaman neofascismo, pero esas son formas nomás de llamar al asunto. Este fascismo es un fascismo que no necesita las grandes acumulaciones militares
caminando en las calles. O sea, no necesita de la gran propaganda de banderas en todas las casas, a lo estilo nazi, o a lo estilo Franco, o al estilo Mussolini. No, este fascismo sale y resulta de ese caldo de cultivo de la miseria y la tuburización que habla. Hay una frase que cita en el libro de Sandro Pertini. Dice: el fascismo es la antítesis de la fe política porque oprime a todos quienes opinan de forma diversa. Claro. Considero importante esta frase porque ahorita existe también como un repudio a la política. Como que se ha identificado mucho al gobierno con política. O como se ha manejado hasta ahorita la política con lo que es realmente la política. Entonces, encontré esta frase muy oportuna. ¿Por qué el fascismo es la antítesis de la fe política? Bueno, es la antítesis de la fe política, pues, como decían antes, no corresponde a una formalidad política. No corresponde a una formalidad ni agrupaciones con un objetivo de servicio social o político, económico o cultural. No corresponde a eso. Aunque los partidos políticos existentes no cumplan con eso, pero ese es su planteamiento teórico y de proyecto. El fascismo no tiene eso como proyecto. El proyecto del fascismo es simplemente liquidar la institucionalidad de todos. Y por eso, y también crea el romper con la institucionalidad del partido político. Los destruye. O sea, esa es la única forma para que quede lo que llaman el partido único, pero que no es partido. Es un movimiento aventurero. Es un movimiento que yo le llamo es asociación ilícita para delinquir.